En Malvinas Causa Central, el programa, el Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, uno de los temas fundamentales que venimos tratando hace un tiempo es la cuestión de la soberanía sobre el río Paraná. Y a raíz de esto llegamos a un libro que la verdad que pasa a ser ya de los libros de lectura obligatoria. Todos y todas que están del otro lado saben que siempre digo, bueno, cuando piden recomendación sobre algún tipo de libro, digo qué quieren leer, sobre qué. Está el de César Augusto Lerena, por ejemplo, lectura obligatoria sobre la cuestión de pesca. Pero este libro, que lo voy a mostrar, Argentina Sangra por las barrancas del río Paraná, es editorial Ágora. El autor, Luciano Orellano, dirigente nacional y del regional Santa Fe del Partido Comunista Revolucionario y preside el Partido del Trabajo y del Pueblo de la provincia de Santa Fe. En este libro, Luciano no solo que da un detalle tremendo lo que pasa en el río Paraná, sino también lo abre para debatir, profundizar aspectos soberanos sobre la cuestión marítima. Pero hoy tenemos un gran honor de estar en comunicación con Luciano. Primero y ante todo te saludo. ¿Cómo estás, Luciano? Un lujo. ¿Cómo estás? Gracias, Juancito. Bien, bien, ahí en la pelea. Felicitaciones por el laburo que has realizado. Más Sí, de 10 años de trabajo sobre esta investigación. Tremenda investigación, así que felicitarte. Argentina sangra por las barrancas del río Paraná. Y Luciano, para meternos en temas sobre, pensemos que el que está del otro lado, el que escucha Malvinas Causa Central, ya más o menos seguramente tiene una idea, pero siempre llegamos a público nuevo, siempre hay algún compañero o compañera que nos escucha por primera vez. Entonces, Argentina sangra por las barrancas del río Paraná. ¿Qué sangra? ¿Qué es lo que sale por el río Paraná, Luciano? sí, bueno, a ver, vamos a tratar de graficar esto. Podríamos decirlo así: América del Sur, Argentina se ha convertido en una alfombra verde, ¿no es cierto? Está sobre la Cuenca del Plata. La Cuenca del Plata es una unidad territorial de 3.170.000 kilómetros cuadrados, que además, digamos, bueno, hay más de 200 millones de hectáreas que están vinculadas a la agricultura, otras 400 que están dedicadas a la ganadería, bueno, toda la parte de forestación. Además se encuentran los acuíferos guaraní, digamos, el principal reservorio de agua dulce, digamos, del mundo, entre los más importantes del mundo. Pero además, esto es importante, ubicar la cuenca del Plata, digamos así, en el sentido de que no solo, digamos, Argentina sangra por la barranca del río Paraná, se refiere de que nunca se produjo tanta riqueza, ¿no? Y por otro lado, vemos, ¿no es cierto?, una pobreza, digamos, una Argentina casi de posguerra, desde ya que se viene un proceso en los últimos 40 años, que eso tiene preexistente, pero es un proceso por una Argentina profundamente injusta que nos duele hasta los huesos, nos han robado y no nos pertenece. Pero para decirlo así, lo que nos sucede aquí, para contarte un poco, si vemos esa alfombra verde, donde la principal actividad económica de la Argentina, no la única, digamos, se ha convertido en la agricultura. Eso es una alfombra verde, un mar, ¿no es cierto?, un océano verde. Eso se traduce en 2 millones de camiones, y esos 2 millones de camiones que ingresan todos los años a los puertos de Rosario. Y además hay que sumarle lo que vienen como formación de trenes, unidades, digamos así, de trenes, de formaciones de trenes con 100 vagones, 70 vagones, 90 vagones, unos 250.000 vagones. Y además decimos que esto se ha convertido en la Potosí del siglo XXI. Es el centro, el embudo no solo de la Argentina, sino de América del Sur. En esto, ¿cómo te lo puedo graficar? La Cuenca del Plata involucra 5 países, ¿no es cierto? Uruguay, Argentina, Bolivia, Paraguay, eh, Brasil. Entonces, de ahí baja, por esta gran autopista, esta doble autopista, bajan las barcazas con soja, no solo soja, ¿no? Baja y todo ingresa a los puertos, a este polo, ¿no es cierto?, de 70 que ubica territorialmente sobre la barranca, son 70 kilómetros, se ubica 30 plantas, de las cuales hay 21 plantas
digamos, que son productoras de aceite, esta es la principal fábrica de aceite del mundo, ingresan a los puertos todas esas barcazas, esos trenes, esos vagones, digamos, los vagones, esos camiones, todo eso ingresa, y eso luego entran en la Cuenca del Plata 5.000 buques por año, de las cuales 2.635 buques, digamos, vienen al puerto del Gran Rosario. Se ha convertido en el puerto principal director de ultramar de cereales. No es el único, esto es importante, no movernos con términos, digamos, siempre hablamos de lo fundamental, ¿se entiende? Porque hay puertos muy importantes en Bahía Blanca, en Quequén, pero lo principal se ha convertido en el puerto director, digamos, de ultramar. Es decir, fluyen los manantiales de la riqueza. ¿En qué sentido? Nunca se produjo tanta carne, tanto trigo, tanto maíz, ¿no es cierto?, tanta soja, tanta leche, ¿no? Y además tanta madera, podemos ampliarlo del río, el río Uruguay. Entonces, un poco, nunca se produjo tanto alimento. Usted tenga en cuenta que en los últimos 35 años se ha triplicado la cosecha, por eso nosotros decimos cosecha récord y pobreza récord, ¿no es cierto? El discurso que está planteado en el terreno político, ideológico, digamos así, del momento, estaría planteado algo así. La Argentina, digamos, la integración de la Argentina al mercado mundial es de carácter, digamos, unilateral y súper especializado. Si nosotros, ese tratamiento lo tienen con todos los países dependientes en América Latina. Es decir, te dan un rol, ¿no es cierto? Y te dan una especialidad. Bueno, en este caso, lo del agroexportador, ¿no? Proveedor de materia prima, en particular alimentos. Alimentos que en la medida que aumentan los factores de guerra, se convierten en un arma. De paso, lo mencionamos. Pero este discurso productivista es un discurso que está claro que súper especializado, digamos, los primeros puertos del mundo en productividad, nosotros estamos en la cuarta revolución industrial. Son los puertos más modernos por la escala, ¿no? Por múltiples factores, los puertos más modernos del mundo. Y del punto de vista de la agricultura argentina, que es un calco casi la de la agricultura, digamos, estadounidense, es el modelo, digamos así, de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Producción récord, pero si ellos desarrollan todo un discurso productivista, ¿no es cierto? Más producción, pero lo que no explican, nunca hacen un balance social de eso, ¿me entendés, Juan? Nunca hacen un balance social de por cada empleo que se crea aquí, cuánto se destruye, ¿no es cierto? Tenemos un cambio demográfico en la Argentina tremendo, donde nos amontonan en las grandes ciudades, en los cinturones, en 1 kilómetro, por ejemplo, cuadrado en la capital federal viven 40.000 habitantes y vamos dejando pueblos fantasma. ¿Se entiende? Ha habido cambios muy grandes y es un poco lo que tratamos de explicar en la Argentina, uno de los temas que tratamos en el libro Argentina sangra por la barranca del río Paraná, pero además queremos decir América del Sur, ¿no es cierto? Esto es la Potosí del siglo XXI. Somos el embudo de América del Sur. Y además nos revientan no solo por lo que ingresa, por lo que se va, sino que esto hay un concepto fundamental, Juancito, que es el doble embudo. Vos me estás escuchando, ¿no? Sí, sí, perfecto, atentamente. El Y anotando doble, para profundizar después en preguntas, sí. Bien, el doble embudo tiene que ver, y después si querés hacemos termino con este punto. El doble embudo tiene que ver con que nos inundan, digamos, nos inundan con productos industriales, ¿no es cierto? Los productos industriales, por ejemplo, vamos a tomar el puerto de Rosario, que es un puerto, el puerto de Rosario está abarrotado de durmientes, rieles, ¿no es cierto? Rieles que dice que son de Polonia, pero que en realidad no son de Polonia, vienen de China, ¿no es cierto? Los vagones de los trenes que vienen aquí, el vagón, el tren, el riel, el durmiente, solo para mencionar algo, porque estos no son puertos, sino que intervienen en cada eslabón del proceso productivo por un lado, tienen un peso territorial, hasta están cambiando las leyes de comercialización.
¿no es cierto? Y nos inunda con millones y millones de horas de trabajo, hombre, que es lo que explica, ¿no es cierto?, las causas de la desocupación de fondo industrial, porque en la Argentina tendríamos que formular un programa de industrialización. Necesitamos crear empleo industrial, pero si de los 5.000 buques que vienen no fabricamos un barco, se entiende una barcaza, las barcazas son del Mississippi, ¿no es cierto? Refaccionamos los trenes y hasta los durmientes vienen de afuera. Bueno, lo que nos queda es esa Argentina preexistente de un proceso de 40 años desde el menemismo para acá, ¿no es cierto? Que no duele hasta los huesos, ¿no es cierto? Que no duele hasta los huesos. 9 millones de niños, ¿no es cierto? Hubo otra Argentina, digamos, que después podemos hablar con lo del IAPI y otra Argentina que podemos hablar. No sé, Juancito, más o menos esto, un poquito. Recordamos, estamos hablando con Luciano Orellano, autor del libro Argentina sangra por las barrancas del río Paraná. Luciano, vos recién mencionabas, ¿no?, esto de producción récord, cuántas veces lo hemos escuchado y siempre esto es como una bandera inclusive de sectores del liberalismo. Ahora, lo que también acá no explican, y vos en tu libro profundizás, invitamos a todos y todas que para conocer más de esto vayan al libro, compren el libro, pero hay un tema fundamental, y yo voy a ir mostrando la imagen que la tomé para que vos nos expliques detalladamente. No sé si ahí se está viendo, ¿no, Luciano? Sí. A ver, ¿cuál es la imagen? Estoy teniendo un problemita en la compu. No hay problema, yo ahora te la voy a describir porque además también para los que nos están escuchando en la radio, ¿no? Es justamente la lámina que está en el libro. Sí. ¿De quién pertenece la producción? Qué bueno, Juan. Todo lo que se exporta de Argentina. ¿Por qué esto es importante, Luciano? Porque uno habla de, bueno, que vengan inversiones, que vengan a estas empresas que muchas veces el expresidente así permanentemente lo ha llamado el supermercado del mundo. Pero acá tenemos un grupo de empresas, un puñado de empresas. Cargill, las voy a ir leyendo. Sí, dale. Daniel Midland es de Estados Unidos, la empresa Bunge, Estados Unidos, ya la mencioné, pero la vuelvo a mencionar, Cargill, Estados Unidos, Luis Dreyfus, si lo pronuncio mal, disculpen, es de Francia. En el libro, Luciano dice que a esto hay que sumar la empresa Costco, empresa estatal de Estados Unidos. Después tenemos empresas de Argentina, por llamarlo de alguna manera, que es AGD, que es de Urquía, que esta está asociado, ahora voy a decir cuál, Glencore está asociado a la empresa, está asociado con la anglo-suiza, Vicentín, decime después, corregime vos, Luciano, tenemos Molinos Río de la Plata, y por último, Asociación de Cooperativas Argentinas. Antes de darle la palabra a Luciano, les cuento a todos y todas, en su libro detalla cada uno de estas empresas que están ahí controlando el río Paraná. Y una de las cosas, y con esto te doy pie, Luciano, es que además estas empresas, y es impresionante porque controlan todo, Luciano, controlan, vos lo detallás muy bien en el libro, controlan los puertos, el embarque, la declaración jurada, por declaración jurada le dicen a la Argentina qué se están llevando, así, ¿no? Mágicamente, hay que creerles. Controlan además después lo que es la ruta marítima en el río Paraná. Bueno, hago toda esta introducción porque es un puñado de empresas nada más quienes están controlando todo y que Argentina sangra por las barrancas del río Paraná, y con esto te doy pie, Luciano. Bueno, sería así, claro, el tema quién vende, quién compra. La Argentina perdió totalmente su soberanía comercial, ¿no es cierto? Esto tiene origen en la dictadura militar, digamos, donde cambiaron, incluso ni siquiera modificaron una ley, sino que modificaron un decreto en la cual, en la 22.000, yo creo que acá no sé si lo tengo, pero bueno, lo que cambiaron era la palabrita público por público, cambiaron por privado. Es en el único lugar del mundo donde los puertos, digamos, que hace un tema directamente del Estado Nacional, es privado. Vos no te podés poner, esto no es un kiosco, ¿se entiende? No es un almacén. Entonces, bueno, en todo el comercio exterior. La ley que la tengo acá anotada, 22.108/79, de la dictadura. Bien. Bueno, lo único que cambiaron de esa ley, después Menem le metió otra ley, lo legalizó, lo blanquearon, la década del neoliberalismo, los 90,
Pero es decir, todo el comercio exterior está en manos extranjeras, ese es el problema. Digamos, ¿cómo podés planificar? ¿Qué somos nosotros en el mundo? Y nosotros somos lo que producimos. A ver, quiero introducir esto porque ni eclecticismo ni unilateralidad. La Argentina no es decir, cuando hablamos de los puertos, estamos hablando de la Cuenca del Plata. Cuando hablamos de la Argentina, estamos hablando de la Argentina que tiene 5.000 kilómetros de plataforma marítima y que tenemos las Islas Malvinas y que estamos sobre los acuerdos 1 y 2 de Madrid. ¿Tá? Y donde además tenemos otros 3.000 y pico, casi comparable a la Cuenca del Plata, que es nuestra plataforma con, digamos, lo que es como es el Antártico. Pero además tenemos Vaca Muerta, pero además tenemos la cordillera Los Andes, ¿no es cierto?, donde nosotros tenemos 64 minerales, somos la cuarta potencia mundial, digamos, y además tenemos la energía del futuro, que es el tema del litio. Digo, eso es la Argentina es inmensamente rica. Yo Claro. quiero dejarlo esto porque, y dentro de eso la Cuenca del Plata, dentro de la Cuenca del Plata, ¿qué somos nosotros en el mundo? Ahora, no pueden venir, no puede, si el comercio exterior está totalmente en manos extranjeras, como muy bien lo decía vos, Juancito, o sea, el 80% está dentro de la OTAN. ¿Está claro? Sí. Porque nosotros tenemos una parte, yo no puedo, esto a mí no puedo no hablar, esto hay, digamos, no puedo no unir esto a Malvinas, ¿se entiende? En la política argentina siempre se trata de esconder bajo la alfombra a los ingleses. Por ejemplo, cuando hablamos de la Glencore, que dicen que es suiza, no, la Glencore es de los ingleses. Y la estafa más grande en la historia de la provincia de Santa Fe, de 2.000 millones de dólares, se hizo a través de Vicentín, pero Vicentín asociada a la fábrica de aceite más grande del mundo. La fábrica más grande de aceite del mundo es Renova. Y Renova era 50%, ¿no es cierto?, de la Glencore, anglo-suiza, inglesa, que son los que están detrás de la belga. ¿Por qué estos belgas? Porque entonces, corregime si me voy por la rama, pero No, para perfecto, sí. entender en cuenta el tomo. Entonces ¿qué pasa? Fíjate qué pasó en Vicentín. Son los ingleses tienen la Glencore, tienen la fábrica más importante. Suiza es un invento de dentro de Europa, están todos, pero el invento, eso está dentro del tema de Inglaterra. Por eso, ¿por qué en la política santafesina se pone bajo la alfombra a los ingleses? Pregunta, ¿no es cierto? Y el caso Vicentín es una joda, porque de la estafa más grande de la historia de 2.000 millones, ¿sabe cuánto pasó a tener la noche de los Reyes Magos? Exactamente el 6 de enero. ¿Cuánto? El 6 de enero, Sí. eso lo explicamos en detalle, porque somos serios, ¿eh? Hablamos con propiedad, con mucha propiedad, con mucho trabajo, con mucha investigación, porque vos sabés muy bien, ¿no es cierto?, que cualquier cosita que uno pone en un papel puede ser descalificado inmediatamente. Y esto no nos pueden descalificar, ¿no es cierto? Pasó a tener el 66% de la noche a la mañana. O sea, Padoan, Vicentín, presidente, ¿no?, le pasó el 16,6% a Renova. O sea que acá no cobró nadie, ni los chacareros, ni los productores, está el problema con los laburantes, pero los tipos pasaron a tener el 50 al 66. Y el otro 33%, tiene goce y uso único solamente Renova. ¿Quién? Los ingleses. ¿Está claro? De la estafa de Vicentín, lo que nunca te van a decir es que están los ingleses. ¿Y quién se quedó con eso? No, se quedó Renova. Y así podemos mencionar, te nombro una, y después todos estos puertos. El 85% está dentro de la OTAN. Los chinos vienen al galope, pero digamos, si usted une las empresas de los Estados Unidos, ¿no es cierto?, y lo une con las empresas europeas, ¿no?, eso da casi el 80%, son hegemónicos, eso está dentro del marco de la geopolítica, digamos, dentro de la cuarta flota, ¿se entiende? No hay comercio libre en general en la geopolítica, menos en un mundo que crecen los factores de guerra.
Por lo tanto, es como hablar de la hidrovía, hablar por fuera del tema defensa. Bueno, los puertos, te imaginas la importancia que tiene del punto de vista económico, político, geopolítico, en el mundo actual donde se va conformando los bloques y se va tensando el mundo. Yo te lo digo porque estoy hablando con los chicos de Malvinas, ¿me entendés? Y entonces hablo con el corazón, con mi conciencia y con el corazón, porque nosotros ahora hicimos una presentación, ¿no es cierto?, donde arrancamos con Belgrano, ¿no es cierto? Arrancamos con Belgrano, bueno, nosotros, ¿me entendés? Ni amo viejo, ni amo nuevo, ningún amo, ¿no es cierto? Y tenemos los sueños de Belgrano, los sueños, ¿no es cierto? Bueno, ese político, científico, investigador, ¿no es cierto? Que, bueno, toda la cuestión de Belgrano, que tenía educador, pero educador no para la esclavitud, sino para la... Bueno, todo eso que está planteado. Entonces, todos estos puertos están en manos privadas, ¿no es cierto? Yo te puedo dar hasta por minuto. Fíjate que nosotros hicimos un estudio aprendiendo de Carlos del Frade, porque Carlito también es un gran gladiador aquí en la provincia de Santa Fe. Carlos del Frade, diputado del Frente Social y Popular, digamos, donde hemos sacado por cuánto facturan por día, por minuto y por hora, ¿no? Y los chinos vienen al galope, tienen el 20% del comercio. No es que, es decir, que estamos dentro de la disputa mundial por esto es tan importante lo de la hidrovía. Pero bueno, nosotros si no recuperamos el comercio, Juan, no hay posibilidad absolutamente nada. Porque si tomamos lo de Perón, te lo hago muy breve, Sí. Lo de Perón fue el primer gobierno Perón, ¿eh? Estamos hablando de un momento del peronismo. Yo hablo de, digamos, previo a asumir Perón, la primera medida que toma es que la toma Farrell, ¿no? Él crea lo del IAPI, que lo explicamos, tenemos un capítulo entero, para que la gente entienda qué es lo que estamos hablando, ¿no es cierto? ¿De qué estamos hablando? Entonces, él nacionaliza el comercio exterior y al poquito tiempo mete una medida, ¿no es cierto?, que él pasa a tener control de la banca. Y al controlar la banca, ¿no es cierto?, tiene el control del crédito. Y a partir de ahí se puede planificar la Argentina. Y se pudo planificar. Pero ¿qué puede planificar? ¿Quién controla el dólar hoy? Son esta exportadora, tienen la soberanía monetaria, o sea, que además que no tienen usurpado una parte de nuestro territorio, ¿no es cierto?, tienen la soberanía monetaria. Llegó un momento con Macri, ¿no es cierto?, que teníamos un jamaiquino en el Banco Central, casi una relación de protectorado, que había un jamaiquino, ¿no es cierto?, que se levantaba a la mañana y para ir a tomar un café, los muchachos del banco tenían que preguntar si podían gastar en un café o no gastar en un café. De eso estamos hablando. Un enviado del fondo, ¿no? Claro, es un enviado del fondo para que la gente entienda, ¿no es cierto? Entonces, no es que estamos hablando de poder, no, estamos hablando del comercio exterior, estamos hablando de la soberanía monetaria, estamos hablando de que no hay ninguna posibilidad que pueda haber felicidad del pueblo argentino si no se resuelven estas cuestiones. No, inclusive porque en la Argentina semicolonial, producto de muchos años, sobre todo en la profundización de los últimos, a partir de 1976, es como nos han puesto e instalado en el mundo, ¿no? Esa frase que decía Mauricio Macri, el expresidente, somos el supermercado del mundo, ¿no? Digamos, tenemos que venderle al mundo la soja, todo eso, mientras el pueblo argentino pasa hambre, para después a ellos comprarle, comprarle hasta las pelotas de fútbol, ¿no? Porque hoy uno va al supermercado, las pelotas de fútbol que se vende son extranjeras, es decir, destruimos nuestra industria y a partir de ahí la dominación, porque como vos decías, Luciano, y esto también lo entendía con tu libro, es esto de, bueno, el valor del dólar también pasa en la necesidad que tienen estos tipos de vender afuera, de cuánto es su ganancia, plata que además no viene a la Una, van a cuentas offshore, es decir, que no es que se vende y se invierte en Argentina, ¿no? Está es decir, digitalizado. Claro, es una situación muy compleja. Claro. Y sobre todo porque vos remarcás en una parte de tu libro que la gran mayoría de los buques, paso a leer, el 90% que entra y salen del Río de la Plata se dirigen a puertos argentinos o provenientes de ellos, que implican el 95% de nuestras importaciones y el 80% de las exportaciones.
dice Luciano Orellano en su libro Argentina sangra por las barrancas del río Paraná. Y ahí después resaltás que hay que tener control de todo esto, porque nos han instalado que tenemos que vender la soja, el maíz, etcétera, estamos sometidos a ellos, son ellos los que dominan eso, las empresas, y además no podemos salir de eso, y controlan todo, Luciano, y ahí te llevo a lo que es mal llamado hidrovía, pero para que lo entiendan del otro lado, es la ruta marítima del río Paraná. Nos instalaron, y además en esto Horacio Tetamanti es un militante de no utilizar la palabra hidrovía, ¿no? Bueno, esa ruta marítima que sale toda esta exportación, todo lo que nosotros exportamos, la mayoría de la exportación argentina sale por el río Paraná, por supuesto porque aún no tenemos un proyecto de país. Pero ahora para hablar sobre lo que es la hidrovía, Luciano, ¿qué nos puede, porque además ahora está en discusión, ¿no? ¿Qué nos puede llevar sobre este tema? ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, el tema de la hidrovía, digamos, es un debate, primero que hay una oportunidad, yo creo que nosotros tenemos una oportunidad, tenemos una oportunidad incluso desde el punto de vista legal, donde estamos en un proceso en estos 3, 4 años a nivel de poder recuperar, digamos, la entrega de los años 90. Y entonces nosotros estamos frente a una oportunidad y un llamado patriótico, ¿no es cierto?, de recuperar lo que se vendió, lo que se entregó, lo que sufrimos, y que lo que explica, acá hay que hacer un balance de los últimos 40 años, porque viste, te dicen, pero vos que me estás hablando, como hablábamos antes del IAPI, ¿de qué está hablando? De otro mundo. Bueno, yo digo que tienen que explicar todo estos discursos, esto no, tienen que explicar por qué llegamos a esta situación, ¿no es cierto? Algunas cosas tenemos que preguntarnos. Entonces estamos frente a estos vencimientos, se abre una posibilidad de recuperar, ¿no es cierto?, el control del Paraná. Nosotros hablamos del Paraná y la Cuenca del Plata. Argentina tiene que controlar eso. El tema de la hidrovía específicamente, ya te digo, es un tema de defensa y de geopolítica en primer lugar. Y después un tema económico por todo el contrabando. Sobre eso, para darte una simplificación, ¿qué es lo que es la Yandenul? Esto está en manos de los belgas, ¿no es cierto? Y además de una empresa en MEPA, bueno, que ustedes saben que ha tenido sus problemitas en MEPA. Ahora, acá el tema es de tan soberanía que, ¿sabes cuánto sale una draga, Juancito? ¿Cuánto sale? Sale 30 millones de dólares cada draga. ¿Sabes cuánta draga necesita la Yandenul para operar? 7 dragas. 7. Son 7 dragas de succión, 7 por 3, 21. Son 210 millones de dólares, ¿no? Pero además, y tiene otra draga que es una draga de corte, no es de succión. Entonces, si tomamos, ¿no es cierto? Vamos a suponer 250 millones de dólares. Estamos hablando que Macri, que llegó a tener 830 funcionarios directamente, empresas en la mayoría extranjera, no tenían representantes, ¿no es cierto? Es decir, que acá hay un tema no económico, hay un tema de soberanía, directamente de soberanía. Pero además, lo único bueno que tiene la Yandenul es que el personal es nacional. ¿No es cierto? Que ayer, por suerte, los compañeros de dragado y balizamiento lograron que se le garantice por lo menos el convenio colectivo en este proceso que no se sabe cómo va a terminar, y que se le garantice esto, los convenios, los salarios, los puestos de trabajo, pero te quiere decir que el personal técnico es argentino. ¿Qué te quiere decir? Que es un tema político, Juan. Yo termino con esto, es un tema político. Si nosotros podemos recuperar, ¿no es cierto? Podemos recuperar lo que ellos llaman la hidrovía, ¿no es cierto? Estamos hablando de 250 millones de dólares. Porque El acá, gobierno... Luciano, perdón, porque acá esto para que se entienda, porque la empresa invierte en lo que sería el dragado, pero después Sí, recupera cobrando un peaje, digamos. claro, ellos están cobrando creo que 2,80, creo que por ahí dice. Triplicó la tarifa, porque esta tarifa, primero toda esta empresa hicieron el dragado, lo llevaron a 28 pies a Santa Fe, 36 o 32 pies acá en Rosario, ¿no es cierto? Y
Ahora, lo hicieron con subsidios millonarios, ¿no? Primero fueron, no solo que se lo dio Menem, sino que lo subsidió, ¿no? Entonces, por donde lo miré, esto es, no tiene una explicación. Nosotros no podemos vivir, Juancito, por eso te felicito, no podemos vivir de espalda a nuestras riquezas. ¿Se entiende? No podemos vivir de espalda a todas estas cuestiones. Entonces, bueno, el tema de la hidrovía es eso. Bueno, nosotros planteamos, armamos un foro con Carlos y con una cantidad de gente. Y bueno, queremos recuperar, ¿no es cierto?, el Paraná y dentro del Paraná la hidrovía. Tiene que haber un control y una administración de eso, nacional, es un tema. Y bueno, y eso esto tiene importancia para las empresas. ¿Quiénes son los que empujan esto? ¿Le podemos poner nombre y apellido? Sí, claro. Mira, acá hay un hombre que es el señor Subizarreta. De ese mapita que vos tenés, hacerle una cruz al hombre que está de Dreyfus. Cámara de Puertos Privados y Comerciales, un hombre que opera hace 25 años, que es presidente de la Cámara de Puertos Comerciales, ¿no es cierto?, Puertos Privados y Comerciales. El otro hombre muy importante que hasta hace muy poco era el señor Paduan, asociado a los ingleses Vicentín, presidente de la Bolsa de Comercio. El otro hombre, Paolo Roca. Eso tenían todo cocinado. Paolo Roca de Techín, Sí. ¿no es cierto? Ese hombre de Techín, usted sabe que Techín no es capital de la nación. Techín tiene un origen en la Dálmine. La Dálmine era junto con la BAF, ¿no es cierto? Y la Thyssen, que tuvieron en la cuestión de la Segunda Guerra Mundial con Hitler. Estos muchachos no es que son, bueno, es la principal fábrica en el mundo de tubos sin costura para la producción petrolera. Es decir, que Paolo Roca, ¿no es cierto?, este señor Paduan de Vicentina asociado a Glencore, con este señor Subizarreta, Paolo tiene interés por el tema del mineral de hierro. Usted sabe que tenemos las minas más importantes del mundo. Tenemos el 50% de la reserva minera del mundo y tenemos la del Mato en Bolivia, que es una mina a cielo abierto de altísima calidad, en la cual nosotros podemos fabricar casi gratis los barcos. Claro. ¿No es cierto? Y más. Entonces, esa rosca, más este hombre que está en la cámara aceitera, que ya me voy a acordar, que es el único que tiene un proyecto como es el de la cámara aceitera, ya me voy a acordar. Y Dígoras, esto es muy importante, estos 4 nombres son muy importantes, no es lo único, y esto tenían todo cocinado. Y renovaron la Yandenur. Eso es lo que estaba planteado. A esta empresa belga, Y bueno, para que continúe claro, sacar a los Vega y bueno, y que continuar los Vega, continuar. Esta rosca quería que continúe este proyecto. Y bueno, pero hay otros intereses. Los chinos quieren entrar, los holandeses quieren entrar, los Estados Unidos quieren entrar, todos quieren entrar. Bueno, y vino el cambio de gobierno. Al venir el cambio de gobierno, el gobierno hizo una medida para mí buenísima, que creó el Consejo Federal de la Hidrovía. ¿No es cierto? Eso es muy importante porque le da lugar a las provincias. Lo que se licita de los 4.300, que involucra todo lo que ellos llaman la hidrovía, 3.432 kilómetros, 42 kilómetros, de la cual Argentina tiene 1.238. 1.238, en la cual Santa Fe tiene, por ejemplo, 842 kilómetros. Bueno, es un tema de toda la Argentina de soberanía y dentro de eso es muy importante porque le da representación a las provincias. Pero eso estaba unido a una medida, ¿no es cierto?, que planteaba la cuestión de la creación de Hidrovía Sociedad del Estado para el control y la administración. Y bueno, el decreto 949 lo anuló. Entonces acá lo que se propone es continuar, digamos, continuar con lo que venimos, después de 25 años, ¿no es cierto? Y bueno, y eso nosotros ahí hemos planteado la cuestión de la derogación, y bueno, estamos en esa pelea, Juancito, ¿viste? O sea, yo te quiero dar una cosita más de la hidrovía porque ¿por qué le dan tanta importancia? ¿Qué dragado ni balizamiento? Detrás, estos muchachos están Vos ten en cuenta que no hay ningún tipo de control. Yo creo que los argentinos tenemos que. Hablamos de la corrupción, no hay ningún tipo de control, Juan. Estas empresas entran al mercado mundial
sea, la rendición al fisco es una autodeclaración jurada. Presentan un papel diciendo... Claro, ¿no? carta de portes falsificadas. Claro. ¿No es cierto? Además, Juan, esos tienen precios de transferencia. El comercio no es como era antes, un comercio distinto. Así como decimos, la Argentina no le vende al mundo, sino que es Cargill o esta empresa, Claro. ellos se venden entre ellos. Y ahí viene todo lo de los precios de transferencia, que en la cual fíjate que hay todo un capítulo donde explicamos científicamente. Después explicamos el capital financiero, porque el 25% del capital financiero en el mundo, explicamos cómo es el mundo, qué es lo que cambió en relación a eso. Y bueno, y entonces tienen esto, actúan también como, sí, después tiene el tema de los controles, bueno, analiza toda la ingeniería, toda la ingeniería del contrabando, del robo, legal y ilegal, porque lo ilegal, que el 30, ¿quién controla? Y la base y la plataforma logística, el saqueo del mar argentino y de la hidrovía es Montevideo. ¿No? Y antes de meternos en ese tema que es Montevideo, que ahí nos va a llevar a hablar del canal Magdalena, Sí. además sé que en breve tenés que partir, así que también para Sí. no robarte tanto Sí, tiempo, quiero mencionar algo muy importante. Recuerdo, estamos conversando con Luciano Orellano, que en un momento mencionás en Argentina sangra por las barrancas del río Paraná, que el 98% de los buques que circulan por sus aguas son de bandera extranjera. Sí. Y esto también es importante, Luciano, porque no solo que entregamos los puertos, entregamos el comercio exterior, también entregamos lo que es la marina. Nos retiramos, destruimos todo lo que bueno, es... nosotros, el proyecto, digamos así, si tomamos lo del peronismo, fue un proyecto de defensa madre de todas las industrias. ¿No es cierto? Claro. El Qué 98%, claro, el proyecto de Perón fue un proyecto, el único proyecto que interrumpió, fue el que terminó la Constitución del 49, por eso después vino el golpe del 55, pero te quiere decir, para hacerla, nosotros llegamos a tener, se formó en 4 años la cuarta marina mercante más importante del mundo. Escúchame, sin poner un solo peso, porque nosotros ejercíamos el derecho de carga. Yo a la gente que nunca escuchó por ahí esto, a nosotros se nos fugan todos los años 7.000 millones de dólares en flete, ¿no es cierto? ¿Eso cómo es? Hay un flete externo y un flete interno, ¿no? Pero lo que quiero decir es que con la ley de reserva de carga, donde usted tiene el 50% tanto de lo que vende, el flete que vende, y tanto de lo que compra usted en el mundo, eso es la única industria que se puede autofinanciar. Perón la hizo sin poner un solo peso. Nosotros tenemos que llenar las universidades, las ingenierías navales, las escuelas navales, las escuelas técnicas y crear 10 millones, 10 millones de puestos industriales. ¿Cómo van a venir 5.000 buques, ¿no es cierto? Y vienen buques, ninguno se fabrica aquí. Pero no es solo los cereales, sino nuestra armada, sino ¿cómo no vamos a tener una armada si tenemos 5.000 kilómetros de costa marítima, plataforma marítima? Yo quiero plantear este libro, en una integridad, ¿se entiende? Sí, Por eso digo Malvina, ¿no es cierto? Una integridad, no es. Entonces, nosotros llegamos a tener, con esa ley de reserva de carga, nosotros podríamos crear la industria, reactivar los astilleros y crear miles y miles de puestos de trabajo. No podemos fabricar un barco, aparte tenemos ahí Astillero Río Santiago. Tenemos el conocimiento, tenemos los recursos humanos, no tenemos que poner un peso. Bueno, en la Argentina podrán, digamos, nosotros le llegamos a hacer el flete a Brasil. Bueno, esto es muy importante, como dice Carlito, conocer para defender, defender para amar, amar para liberar. Tenemos que liberar, primero tenemos que tomar conciencia de que somos ricos, somos pobres. No, somos ricos. Somos ricos, sí, totalmente. ¿No? ¿Quién no quisiera tener un país como este? Nos hacen pobres. Claro, ¿No es somos una cierto? Bueno, semicolonia, sí. claro. Entonces tenemos que ver, pararnos sobre nuestra riqueza, organizar nuestras riquezas, ¿no? Y bueno, y eso. Entonces nosotros
me parece que es muy importante este tipo de charlas, digamos así, donde vamos, bueno, esto es lo que tenemos que ganar en conciencia si queremos salir un poco de esto. Totalmente, Luciano, y para finalizar, voy a pasar a leer dos partes de tu libro para que nos Sí, introduzcan en el tema y vos luego lo sí profundices, que me o no olvidé es. de decirte algo del Magdalena, te puedo dar una No, opinión sobre el es que ahí Magdalena. iba justamente a Sí, eso, al canal de Magdalena, y me sí, diste el título, porque vos decís sobre el canal de Magdalena, lo que realmente está en discusión es el dominio sobre un punto clave, desde el cual se tiene la llave de acceso a la sí, principal troncal claro, hídrica de Sudamérica sí, y que constituye además un área de control estratégico de cara al Atlántico Sur. Y luego decís sí. en otra parte, sin exagerar, podría plantear como la medida estratégica marítima más trascendente de los últimos 100 años en la Argentina en caso de poder concretarse. Miren, el tema es muy, pero muy, muy sencillo. Nosotros, 2/3, tenemos que tener conciencia que cuando hablamos de frontera y soberanía, 2/3 es agua. 2/3 agua. Dicho eso, estamos presos en nuestros propios territorios, porque no podemos salir, digamos, no podemos salir de la Cuenca del Plata por nuestros territorios, no podemos entrar al mar argentino, tenemos que ir a Montevideo. Y Montevideo tiene los mismos enemigos, los mismos problemas que nosotros, porque los puertos no los controla el pueblo de Montevideo, nuestros hermanos uruguayos, están todos concesionados, son zona franca. ¿Qué es una zona franca? La zona franca, para hacerla no resumir, en realidad no es un tema impositivo, es un tema de lavar todo lo que vos te robás. Son un estado dentro de otro estado. Y eso es Montevideo, es la plataforma del saqueo de América del Sur. Por eso quieren que el único paso sea Montevideo. Palmira, Montevideo, ¿no es cierto? Y entonces lo del Canal Magdalena adquiere una importancia de carácter estratégico. ¿Cómo vamos a estar prisioneros nosotros en nuestras propias aguas? ¿Se entiende? Bueno, entonces es muy sencillo esto. Nosotros tenemos que construir, digamos, soberanía, conciencia de que estamos presos en nuestras propias aguas y que necesitamos recuperar el Paraná, recuperar, digamos, y recuperar el Magdalena. Luciano Orellano, autor de Argentina Sí, sangra por las barrancas del río Paraná. Luciano, felicitarte nuevamente. Lo voy a mostrar para los que nos miren sí, por el canal de YouTube. Este es el libro, sí, ¿sí? En la radio, insisto, editorial Ágora. Compren el libro, pero para profundizar sobre el tema, aquí Luciano en pocos minutos abarcó algunos temas fundamentales. Hay muchos temas de los cuales no hemos hablado por una sí, cuestión sí. de tiempo, pero es impresionante porque además esto para contar un poco sobre tu libro, Luciano, sobre las empresas que están operando o que están saqueando a la Argentina, haces un detallado análisis Gracias, sobre cada uno gracias, de ellos. Juancito. Después hablas sobre la cuestión de la tierra, sobre la cuestión Ah, de bueno. la contaminación. Pero además, insisto, Sí, Luciano detalla con nombre y apellido a todos. Compren el libro, investiguen, todo aquel que quiera profundizar, acá está el libro. Es este el libro cabecera, gracias, después hay que seguir en gracias, profundidad. Juancito. No, en serio, además salió en un momento justo, Luciano, porque Claro, hay que sí, discutirlo ahora. sí, sí, claro, es un momento ahora y no tenemos que bajar los brazos, chicos, ¿eh? Tenemos que seguir profundizando esto, nosotros hay que decimos, Juan, no es digamos, es un punto de llegada, pero sobre todo un punto de partida, digamos, en el sentido de que tenemos que hacer una revolución cultural unido a los trabajadores, protagonizada por el pueblo, ¿se entiende? ¿Qué sueños tenemos del libro? Queremos que vaya a las mochilas de los laburantes, ¿no es cierto? Que vaya a las universidades, que vaya a las bibliotecas, pero sobre todo que alimente las peleas. Nosotros acá tuvimos lindas, vamos logrando de a poquito que el pueblo del Gran Rosario, bueno, que no le dé la espalda ni al mar, ni al río, ni a la Antártida, ni a Malvinas. Entonces, bueno, tuvo el debate Vicentín que ayuda a eso, como un aporte más, ¿se entiende? Bueno, que ayuda a eso, estuvo la lucha de los pescadores, estuvo la lucha de los humedales, ¿no es cierto? Donde hay todo un tema ambiental que ni siquiera dijimos nada, Claro, estuvo claro. la lucha de aceiteros fue 21 días. Estos tipos torsionaban al gobierno, a los laburantes con el tema del dólar, el peso, la inflación, la timba.
y los aceiteros 21 días le pusieron 200 buques parados. Fue una cosa extraordinaria, ¿no es cierto? Bueno, y después hicimos lo de Punta Quebracho, Juancito, ¿viste? Hicimos lo de Punta Quebracho con lo de Lucio Mansilla y todo eso, ¿no es cierto? Que derrotamos a la flota, ahí es donde derrotamos a la Claro. flota de un proceso de 10 años, ¿no es cierto? Y bueno, y ahora está el debate del Paraná y como es, y el Magdalena. Bueno, tenemos que seguir esto. Ese sería el compromiso. Y lo vamos a seguir, Luciano, felicitarte por Dale. este libro. Y vos decías, no, no hay que rendirse, hay que seguir. Yo siempre pongo de ejemplo, Luciano, ¿sí? Los que combatieron en 1845 tuvieron duras derrotas en batallas, pero siguieron luchando. Y si nuestros Sí, seguro. soldados en 1982, ellos no se rindieron, los soldados, menos lo vamos a hacer nosotros. El pueblo argentino no conoce lo que es... rendirse, siempre vamos a dar batalla. Claro, Juancito, el peor enemigo que tenemos son las teorías derrotistas. Porque el Totalmente, derrotismo, a partir de ahí bueno, no, entran todas las balas, ¿entiendes? totalmente. Pero no, nosotros, imagínate San Martín cuando cruzó los Andes, ¿no es cierto? ¿Qué le decía a sus tropas? No, esto no es así. Bueno, pero muy bien, Juan, te agradezco. No, por favor, Luciano, quedamos a disposición en el Observatorio Malvinas, Universidad Nacional de Dale, Lanús, un y seguiremos. orgullo. No, el orgullo es nuestro. Luciano Orellano, dirigente nacional de la Regional Santa Fe del Partido Comunista Revolucionario y presidente del Partido del Trabajo y del Pueblo de la provincia de Santa Fe, autor del libro Argentina sangra por las barrancas del río Paraná, editorial Ágora pasó por Malvinas, causa Gracias. central.